¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a hablar acerca de la trombosis de los senos cavernosos. Mi equipo está conformado por Cruz Martínez Luis Eduardo, Elizarrará Solano Angie Alexandra, Gutiérrez Ruiz Marcos Sebastián, Juárez Méndez María Fernanda, López Escarce Naomi y su servidor Lugo Martínez Víctor Uriel. El contenido de nuestra presentación consiste en una pequeña introducción donde hablaremos un poco de la definición y un breve repaso de la anatomía de los senos cavernosos, así como también datos epidemiológicos, la fisiopatología y etiología de la enfermedad, las manifestaciones clínicas que pueden presentarse, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes con trombosis de senos cavernosos. Comencemos hablando de la introducción. Como definición tenemos que la trombosis de senos cavernosos, como su nombre lo dice, es un proceso tromboflebítico de las venas intracraneales, es decir, el seno cavernoso, que van a tener una etiología infecciosa principalmente, y que va a surgir como una complicación de las infecciones tanto de origen facial, así como de sinusitis, las infecciones otológicas en menor frecuencia, pero también puede presentarse en infecciones de tipo odontogénicas, infecciones faringias e incluso a través de focos sépticos distantes que lleguen a alojarse en los senos cavernosos. Como podemos ver aquí en la imagen de esta resonancia magnética o en este esquema que vamos a ver más adelante en la anatomía. Bueno, como un leve repaso de la anatomía de los senos cavernosos, hablemos un poco de la historia de los senos cavernosos. Tenemos que Webster en 1620 va a ser el primer autor que describió la presencia de los senos cavernosos al estar estudiando el trayecto de lo que es la arteria carótida interna, que ahorita vamos a ver más adelante que discurre a través del seno cavernoso. Sin embargo, no fue hasta 1732 donde Winslow, a quien se le atribuye su denominación actual, fue quien realmente vio que era una estructura trabeculada y que se trataba no de una parte de la estructura de la arteria carótida, sino que era parte de un sistema venoso o un seno venoso aparte, ¿no? Bueno, tenemos que el seno cavernoso pues, va a ser una estructura que se va a alojar en la parte central del cráneo, justo lateral de la fosa hipofisiaria o de la silla turca. En este corte axial podemos verlo un poco mejor y tenemos que el seno cavernoso va, como les había mencionado, está al lado de lo que es la fosa hipofisiaria o silla turca y que va a discurrir desde lo que son las fosas orbitarias, va a discurrir lateralmente por la silla turca y va a extenderse hasta lo que es el apófisis petroso del hueso temporal en la parte posterior. Los senos cavernosos van a tener el drenaje o van a recibir el drenaje venoso de lo que son las venas oftálmicas tanto superiores como inferiores, así como también de las venas del seno esfenoidal. Los senos cavernosos van a estar comunicados entre sí por medio de un plexo intercavernoso que se va a alojar al lado de lo que es nuestra silla turca. De igual forma, el seno cavernoso recibe drenaje de las venas hipofisiarias. Pero a su vez, el seno cavernoso va a dar drenaje hacia lo que son los senos petrosos, tanto superior como inferior, y que estos a su vez drenan en lo que es el plexo sigmoideo, y el plexo sigmoideo drena a lo que es la vena yugular. Este es como tal el recorrido del drenaje de la vía del seno cavernoso. Ahora aquí tenemos una imagen un poquito más realista donde podemos ver no solamente las estructuras venosas que lo componen, sino también algunas otras estructuras anatómicas que discurren a través de este mismo. Entre las más importantes clínicamente pues van a ser que a través de este seno cavernoso van a atravesarse o van a atravesar el seno cavernoso 4 pares craneales. Tenemos lo que es el par craneal número 3, el oculomotor común, así como también el par craneal número 4, el patético troclear, y así como también el par craneal número 5. Sin embargo, solamente la rama oftálmica, y la rama maxilar van a ser aquellas que van a atravesar el seno cavernoso en su parte interna. Y por último tenemos el par craneal número 6, el oculomotor externo o abducens, que también va a discurrir a través del seno cavernoso. Esto en la parte nerviosa. Por la parte arterial vamos a tener que el seno cavernoso va a estar atravesado por lo que es la arteria carótida interna.
Esto es de importancia clínica, ya que en los pacientes, como veremos en manifestaciones clínicas, pacientes con lesiones o que presentan una trombosis del seno cavernoso presentan afectación, principalmente en los pares craneales que se acabo de mencionar, y las manifestaciones van a estar dirigidas a afecciones de dichos pares. Ahora aquí tenemos un corte coronal, donde podemos apreciar mejor las estructuras que atraviesan nuestro seno cavernoso. Por la parte de arriba tenemos el quiasma óptico, la hipófisis, nuestra silla turca, y podemos ver que lateral a esta silla turca discurren nuestros senos cavernosos. En la parte anterior tenemos el hueso esfenoide, así como también los senos esfenoidales paranasales, y a través de estos senos cavernosos discurren las estructuras que les había mencionado. Par craneal número 3, par craneal número 4, el par craneal número 5, su rama oftálmica y su rama maxilar del nervio trigémino, así como también el par craneal número 6, el óculo motor externo o abducens, y en la parte central tenemos que discurre lo que es la arteria carótida interna. Cabe aclarar un dato importante, que los senos cavernosos no poseen válvulas, a diferencia de como sí ocurre en otras venas, debido a que, por lo tanto, más bien, los émbolos sépticos o la sepsis que se puedan generalizar en estos senos cavernosos que conlleven a una trombosis de estos, pues pueden discurrir tanto de forma anterior como posterior de los senos cavernosos, es decir, pueden llegar en cualquier dirección. Para continuar con el tema, proseguiremos a ver la epidemiología de la trombosis de los senos cavernosos. Y vamos a ver que como tal esta enfermedad principalmente es causada por una complicación rara de otras infecciones faciales, de tres principales: los forúnculos nasales, que van a ser responsables hasta del 50% de la trombosis de estos senos cavernosos, debido a también a una sinusitis que principalmente va a estar involucrando a dos senos paranasales, el seno paranasal esfenoidal y el seno paranasal etmoidal, que juntos van a representa hasta el 30% de los casos de la trombosis de senos cavernosos. Pero sin embargo, también se puede ver, por ejemplo, unas infecciones dentales con un porcentaje del 10%. Como tal, la trombosis de los senos cavernosos tiene una incidencia muy baja, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos solamente se tienen 88 reportes en 48 años, en un tiempo muy largo en realidad, porque en realidad es un padecimiento raro. Y aquí, por ejemplo, en México, en realidad no se tienen datos exactos de la epidemiología que se presenta aquí. Sin embargo, sí sabemos que, por ejemplo, este padecimiento ocurre a cualquier edad y va a ser más común en pacientes que son más jóvenes. Y este padecimiento como tal es causante hasta del 5% de todas las oftalmoplegias que presente algún paciente. Las oftalmoplegias como tal son trastornos que van a afectar el movimiento de los globos oculares. Vamos a tener que este padecimiento en realidad tiene una morbilidad alta, ya que hasta la mitad de los pacientes va a persistir con afección de los pares craneales a pesar de que ya pasó el proceso agudo. Y de cuáles pares craneales principalmente se ven afectados: del 3, del 4, del 5 y del 6, por la anatomía que ya nos explicó hace un momento nuestro compañero Uriel. Y vamos a tener que la mortalidad de este padecimiento en realidad, antes de que se descubrieran todos los antibióticos, esta enfermedad tenía una mortalidad del 100%, principalmente porque los pacientes se complicaban con infecciones del sistema nervioso central o de sepsis. Sin embargo, actualmente ya como tenemos los antibióticos, la mortalidad, a pesar de eso, sigue siendo del 30%, dependiendo del centro hospitalario y de la sospecha diagnóstica que tengamos. Bien, a continuación abordaremos lo que es la etiopatogenia. Bien, retomando un poco la anatomía que ya se abordó anteriormente, solamente mencionaremos que pues, los senos cavernosos son las cavidades tabicadas que se localizan en la base del cráneo y es el lugar en el cual se van a drenar las venas faciales. Ahora, la trombosis de los senos cavernosos normalmente corresponden a una complicación extremadamente rara de las infecciones faciales comunes, como es el caso de los furúnculos nasales, hasta en un 50%, de la sinusitis esfenoidal o etmoidal, hasta en un 30%, y de las infecciones dentales y periodontales, hasta en un 10%. Habitualmente, los patógenos que suelen estar más asociados a la trombosis de senos cavernosos son el Staphylococcus aureus, hasta en un 70% de los casos, seguidos por algunas especies de Streptococcus, como es el caso del Streptococcus pyogenes o el Streptococcus pneumoniae, así como también gérmenes anaerobios, que estos normalmente suelen estar más relacionados cuando el foco primario
o el foco de infección viene siendo lo que es las infecciones dentarias o periodontales, así como también las sinusales. También puede ocurrir, en algunos casos incluso más raros aún, lo que es trombosis y otros senos venosos, como son los senos venosos laterales, que normalmente esos suelen estar relacionados con focos primarios correspondientes a una infección de mastoiditis, que como bien sabemos, esta a su vez es una complicación de las infecciones de otitis media aguda, o también inclusive el seno sagital superior, está relacionado principalmente en infecciones como lo que es la meningitis bacteriana, pero como mencionamos, estas suelen ser aún más raras. Bien, y entonces, ¿qué es lo que nos va a provocar la trombosis de los senos cavernosos a nivel funcional? Bien, pues vamos a ver que vamos a tener alteraciones, principalmente de tipo neurológico, en lo que son los nervios craneales 3, oculomotor, el 4, o patético troclear, el 6, el oculomotor externo, así como también la rama oftálmica del quinto par, que corresponde al trigémino. Y esto es porque estos nervios van a discurrir de forma adyacente a los senos cavernosos y de esta manera cuando existe una trombosis en los cavernosos, normalmente suele haber afectación en esos pares craneales. También llegamos a tener algunas complicaciones de lo que es la trombosis de senos cavernosos, como es la propagación de la infección a lo que es el sistema nervioso central, generando lo que es meningoencefalitis a nivel localizado, generando lo que es abscesos cerebrales, inclusive llegando a desarrollar accidentes cerebrovasculares, ya que sabemos que también lo que es la arteria carótida interna va a discurrir a través de estos senos cavernosos, la ceguera, cuando tenemos afectación del quiasma óptico que se encuentra cercano a los senos cavernosos, así como también insuficiencia hipoficiaria, ya que igual a su vez tenemos en cercanía a lo que es la glándula hipófisis, que pues como ya sabemos de forma anatómica, pues descansa sobre lo que es la silla turca en el hueso esfenoides. Pasando a lo que son las manifestaciones clínicas, pues como vamos a hablar a continuación, los pacientes pueden presentarse con diversos signos y síntomas, diversas manifestaciones clínicas, comenzando con fiebre, cefalea, rigidez de la nuca, quemosis, edema periorbitario y proptosis. Cabe mencionar que, bueno, según la bibliografía consultada, es muy común que los pacientes se presenten con los siguientes signos y síntomas: fiebre hasta en un 90%, cefalea de un 50 a 90%, y va a ser característico de esta misma patología todo aquel paciente que se presente con quemosis, edema periorbitario y proptosis, ya que como podemos observar, estos pacientes con estas características se presentan hasta en más del 95% de los casos. También pueden presentar lo que es dolor en regiones retroorbitaria y frontal, e hiperestesias o hipoestesia en lo que son las regiones oftálmicas o maxilares. Y también cabe mencionar que estas alteraciones del dolor, ya sea la hiperestesia, la hipoestesia o el que presenten el dolor en alguna de estas regiones, puede que el paciente comience presentándolo de forma o de manera unilateral, ¿no? Es decir, solamente como en un solo lado de la cara, por decirlo así, pero que con el transcurso del tiempo se vaya irradiando este dolor, esta hiperestesia o hipoestesia, y que incluso después ya sea hasta bilateral. También pueden presentarse, o es muy común que el paciente con trombosis de senos cavernosos presente lo que es el síndrome de hipertensión intracraneana, recordemos caracterizado por papiledema al momento de nosotros realizar la exploración de fondo de ojo, y cefalea, ¿no? Y esto lo presentan con una frecuencia de hasta 60-70%. El paciente también puede presentar anisocoria o midriasis, dependiendo, pues ahora sí, de la lesión. Recordemos, bueno, en este caso sería del tercer par craneal. Recordemos que este par craneal, o pues sí, de esta fibra nerviosa, se va a encargar de lo que es el músculo esfínter de la pupila. Entonces, este nervio va a transcurrir por dentro de estos senos cavernosos, y por eso pues es muy común que se encuentre afectado y que por lo tanto el paciente pueda presentar anisocoria o midriasis. También el paciente puede presentar pérdida o alteración del estado de la conciencia y anormalidades de los movimientos oculares. Mencionaba la bibliografía que estas anormalidades de los movimientos oculares no se presentan de una manera temprana, sino más bien es característico que se presente de forma tardía.
Y recordemos que también estas anormalidades de los movimientos oculares, pues más que nada, ahora sí que su fundamento va a ser porque el sexto par craneal, recordemos el nervio abducens, también va a transcurrir por dentro de estos senos cavernosos. Entonces, pues también es muy común que se pueda lesionar, ¿no? Y por último, también el paciente puede presentar compromiso de la visión, sin embargo, pues no es común. Recordemos que el segundo par craneal va a transcurrir, va a tener su recorrido por fuera de estos senos cavernosos. Entonces, pues no sería lógico, no es común que exista este compromiso en sí de la visión, o sea, de forma primaria por la trombosis de los senos cavernosos, sino más bien puede que exista compromiso de la visión, pero secundario a alguna otra complicación que, pues, que se le haya desatado al paciente por la trombosis de estos senos cavernosos. Este punto del que vamos a hablar va a ser el diagnóstico de la trombosis de senos cavernosos. Y en primer lugar vamos a hablar del examen físico, en el que nosotros obtendríamos hallazgos como la presencia de un exoftalmos, que la característica que va a tener va a ser que es doloroso, la presencia de quemosis y proptosis, esto asociado principalmente a la presencia de un coágulo en la porción anterior del seno. También podríamos tener hallazgos como trastornos en la función de los pares craneales, principalmente los motores oculares, que serían el tercer y el sexto par, o sea, tanto el común como el externo. Trastornos en el cuarto par, en la rama oftálmica del quinto par, y hablando de este último, presencia de parálisis en el quinto par. Ahora, al examinar el fondo de ojo, como este síndrome también está asociado a otro que es el síndrome de hipertensión intracraneal, podríamos tener hallazgos sugestivos de este mismo síndrome, como pueden ser edema de la papila e ingurgitación venosa. Ahora, el diagnóstico de un paciente que se encuentra ante la posible presencia de una trombosis de senos cavernosos, nosotros lo podemos describir de la siguiente manera. Se sospecha en todo paciente que tenga una alteración de la motricidad ocular que incluya a más de un par oculomotor y en especial cuando se asocia con edema conjuntival, proptosis y o dolor ocular o peliorbitario. Y es lo que ya se describió anteriormente, tanto en las manifestaciones clínicas como en los hallazgos que podríamos tener al estar explorando a nuestro paciente. Ahora, el diagnóstico también se hace a través de diferentes estudios, como son de laboratorio y gabinete. Hablando de los de gabinete, tenemos dos, tanto la tomografía axial computarizada como la resonancia magnética. Al hacer una tomografía específicamente del macizo facial y de las órbitas, los hallazgos que se podrían encontrar son principalmente el engrosamiento del músculo rectal medio, aumento de la densidad del ápex orbitario, ensanchamiento del nervio óptico y signos de destrucción ósea. Claramente este último en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y la resonancia magnética de tipo cerebral tiene una mayor sensibilidad que la tomografía y esta nos puede demostrar la afección de los vasos, permitiéndonos identificar la presencia de un trombo y además el tiempo de evolución de este trombo. Ahora, para estos dos estudios vamos a tener signos tanto directos como indirectos, que nos van a describir básicamente los hallazgos que nosotros encontremos al realizar ambos estudios, independientemente, claro. Ahora, en los signos directos, nosotros podríamos encontrar expansión de los senos cavernosos, presencia de una curvatura marcada de las paredes laterales del seno, defectos del llenado y asimetría entre los dos senos cavernosos. En los signos indirectos podríamos hallar oclusión venosa concomitante, dilatación de la vena oftálmica superior, exoftalmos, ensanchamiento dural en los bordes laterales del seno. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de una tomografía computarizada, específicamente en un corte axial y con ventana de partes blandas. Según la descripción de la imagen, nosotros observamos asimetría de los senos cavernosos con aumento de volumen muy marcado hacia la derecha y lo podemos observar claramente señalado con una flecha roja, en donde también se puede observar defecto del gene en el interior. Esto está marcado por una hipodensidad. Ahora,
Al realizar una resonancia magnética, también hay que caracterizar al trombo que se está observando en esta, y esto se va a hacer en fase subaguda y en fase aguda. Si nosotros caracterizamos al trombo en una fase subaguda, entonces nosotros observaríamos la presencia de un trombo hiperintenso en todas las secuencias. Y si se caracteriza en la fase aguda, se observaría entonces un trombo isointenso. Ahora, en los signos indirectos que también se describen a la resonancia magnética, que ya describimos anteriormente, serían dilatación de la vena oftálmica superior, exoftalmos y una captación dural en los bordes del seno cavernoso. Estos serían tanto las características del trombo como los signos indirectos en conjunto para llegar a un diagnóstico a través de una resonancia magnética. En estas imágenes podemos observar claramente los signos que describimos anteriormente. En la imagen que se encuentra a la izquierda, observamos una resonancia magnética craneal a nivel de T2 en un corte axial, en donde podemos observar una proptosis derecha y alteración de la morfología del globo ocular ipsilateral. Y bueno, está claramente marcado. Ahora, en la imagen de la derecha, de igual manera, observamos una resonancia magnética, pero de cavidades paranasales a nivel de T2 en un corte axial. Y ahora aquí describimos de anterior a posterior y lo van marcando esas flechas rojas que observamos en la imagen. Observamos celulitis postseptal con trombosis del seno cavernoso derecho y disminución del calibre del segmento intracavernoso de la carótida interna derecha. Ahora, el diagnóstico también se puede completar con exámenes de laboratorio, ya lo mencionamos anteriormente. ¿Con qué exámenes? Se completan con un hemograma, una punción lumbar y un hemocultivo. Esto porque los hallazgos podrían ser sugestivos de otros padecimientos, pero podrían orientarnos que estamos ante la presencia de una trombosis de senos cavernosos. Ahora, al hemograma, por ejemplo, encontraríamos la presencia de leucocitosis polimorfonuclear y un desarrollo progresivo de anemia. A una punción lumbar en análisis del líquido cefalorraquídeo, los hallazgos serían consistentes con una meningitis bacteriana. Sin embargo, esto sería solamente en el 52% de los casos. También podríamos hallar inflamación parameningia y esto sería un poquito más común, desde el 82 y hasta el 100% de los casos. Y al realizar un hemocultivo, nosotros podríamos obtener el foco infeccioso primario. Ahora, al analizar el líquido cefalorraquídeo dijimos que la infección o los hallazgos que nosotros encontramos son consistentes con una infección, con una meningitis de tipo bacteriano. Entonces, nosotros al analizarlo, observamos que la presión se encuentra aumentada. El color es turbio, la glucosa se encuentra por debajo de 40 miligramos, las proteínas se encuentran elevadas, lactato elevado, hematíes elevados, glóbulos blancos desde 10 y hasta 2000. El tipo de leucocitos que predomina van a ser los neutrófilos. Al realizar una tensión de Gram se encuentra positiva, el cultivo microbiano positivo. Y al analizar los biomarcadores, por ejemplo, la proteína C reactiva se encuentra elevada. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento para la trombosis de los senos cavernosos. Para dar el tratamiento ideal para la patología, tenemos que identificar qué es lo que está ocasionando pues esta trombosis de los senos cavernosos. Lo más común que se presenta en un paciente es que sea de origen infeccioso, como ya se ve en etiopatogenia secundaria a un foco de infección primario en las vías respiratorias. Sin embargo, también existen entidades no infecciosas a las cuales se tiene que abordar un tratamiento. Dentro de las entidades no infecciosas, pues la principal es el síndrome de Tolosa-Hahn, que normalmente tiene una remisión espontánea. Sin embargo, el tratamiento recomendado para acelerar como tal esta recuperación serían los corticosteroides. Existen procesos autoinmunes como las vasculitis, que pues al llevar a cabo un manejo con glucocorticoides o inmunosupresores, tendría la resolución de este cuadro de trombosis. También existen neoplasias que pueden ocasionarla, que teniendo ya como tal un estudio específico del sitio donde se encuentran la neoplasia, su estudio histológico, pues ya se llevaría a cabo pues, las quimioterapias necesarias o el manejo quirúrgico. Y para los traumatismos, bueno, debe valorarse bastantes cuestiones, incluso se puede seguir como tal el
régimen que se utilizaría para el infeccioso, impregnar al paciente con antibióticos y pues posteriormente un manejo quirúrgico. En el aspecto infeccioso, que va a ser el más común, más de un 99% se va a presentar con un origen infeccioso, va a ser la variante séptica, es decir, secundaria a un foco infeccioso primario que se ha diseminado y ha ocasionado esta trombosis. Se va a iniciar con antibióticos y un drenaje temprano del exudado que se secrete en los senos paranasales o en la región mastoidea. Iniciando con el manejo antibiótico, se va a recomendar vía intravenosa ante la sospecha de algún diagnóstico si ya se interrogó al paciente que previamente tuvo una infección de vías respiratorias, como por ejemplo una sinusitis. Ya se debe tener en mente un patógeno específico para llevar a cabo este tratamiento empírico de acuerdo al foco primario de infección. Se recomienda iniciar con nafcilina u oxacilina de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, asociado con una cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Sin embargo, si en el hospital o incluso en la región donde el paciente pues se encuentra existe Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, se debe reemplazar la oxacilina por vancomicina a dosis de 1 gramo vía intravenosa cada 12 horas. Para cubrir el espectro de los microorganismos anaerobios se recomienda metronidazol a 500 miligramos cada 8 horas, sobre todo si existe el antecedente del paciente de que el foco primario sea una infección dental o una sinusitis. En estas tablas, donde menciono las bacterias más comunes de la vía respiratoria señaladas con el círculo amarillo, tenemos al Staphylococcus aureus, que ya mencionamos, incluso puede responder dependiendo de la región en la que se encuentre y el manejo que incluso ha tenido el paciente anteriormente con el uso de antibióticos. Responde bien a penicilina G, a nafcilina, como lo mencionábamos, u oxacilina. Sin embargo, si ya se encuentra resistencia a la meticilina, se recomienda vancomicina o en su dado caso trimetoprimida con sulfamethoxazol. Es importante mencionar que Streptococcus pyogenes puede ser otro agente muy común y se recomienda el uso de penicilina G o B y una cefalosporina o macrólido o incluso la clindamicina. Para la Listeria monocytogenes se recomienda ampicilina asociada a un aminoglucósido con trimetoprim. Y para Haemophilus influenzae se recomienda, si es una infección respiratoria de vías altas, el foco primario, amoxicilina asociada a ácido clavulánico con una cefalosporina de segunda o tercera generación, así como acitromicina. Si se tratase de infecciones graves secundarias a Haemophilus influenzae, se recomendaría la cefotaxima o la ceftriaxona, cefalosporinas de tercera generación. Para el tratamiento quirúrgico, pues lo inicial es el drenaje como tal del foco infeccioso, sobre todo de los senos paranasales, que es digamos, uno de los lugares más comunes donde llega a acumularse este exudado. El manejo sería un drenaje endoscópico temprano en senos paranasales o en la región mastoidea. Es importante mencionar que si se tratase de una sinusitis esfenoidal, está indicado el drenaje quirúrgico si no existe una respuesta clínica al uso de antibióticos en las primeras 24 horas. El abordaje sería esfenoidectomía o etmoidectomía posterior vía endoscópica, pues facilita como tal el drenaje de los senos paranasales mediante esta vía. Algunas bibliografías recomiendan el uso asociado a la antibioticoterapia de corticoides o anticoagulantes. Para los corticoides se debe valorar el costo-beneficio que existe, sin embargo, en pacientes que llegasen a presentar o que tengan como tal de patología de fondo un hipopituitarismo por isquemia de la glándula, se recomienda dexametasona de 10 miligramos vía intravenosa o por vía oral cada 6 horas. Y para los anticoagulantes, si bien no existe una eficacia demostrable, aún la siguen manejando algunas revisiones bibliográficas, sin embargo ya no se recomienda. Es más, si se va a llevar a cabo un abordaje quirúrgico, el drenaje quirúrgico, no se recomienda llevar a cabo o asociarla a anticoagulantes. Sin embargo, si el médico tratante llegase a administrarla, se debe dar en los primeros 7 días de hospitalización, cuando se descarte hemorragia intracraneal mediante tomografía axial computarizada.
Dentro de los anticoagulantes de elección, pues sería de heparinas no fraccionadas o de bajo peso molecular, como en este caso la enoxaparina. Ese sería el principal manejo que se llevaría para la trombosis de los senos cavernosos. Sobre todo, la antibiótico-terapia sería lo ideal y el drenaje quirúrgico temprano. Para terminar el tema, lo último que veremos será el pronóstico. Y para determinar el pronóstico que nuestros pacientes van a tener ante esta enfermedad, va a depender de 3 cosas principales. El primero es el momento en el que nosotros realicemos el diagnóstico. Mientras más temprano y más oportuno nosotros podamos realizar el diagnóstico, el pronóstico de nuestros pacientes va a ser muchísimo mejor. Mientras más nos tardemos en realizar el diagnóstico, el pronóstico de nuestros pacientes va a empeorar. El segundo factor va a ser el momento del inicio del tratamiento con los antibióticos, porque como ya lo vimos en este padecimiento como tal, la principal causa es de origen infeccioso y uno de los pilares del tratamiento son los antibióticos, como lo acabamos de ver. Así que mientras más tempranamente podamos administrar los antibióticos, el pronóstico de nuestros pacientes va a mejorar. Mientras más tardemos en aplicar estos antibióticos, el pronóstico de nuestros pacientes empeora. Y el último factor que va a determinar el pronóstico que van a tener nuestros pacientes va a ser algún otro padecimiento que nuestro paciente presente, como por ejemplo ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, se trata que a pesar de que el momento del diagnóstico sea oportuno y de que el inicio del tratamiento sea lo más tempranamente posible y que nuestro paciente no tenga como tal algunos otros padecimientos, a pesar de todo esto, se acepta que la mortalidad general es del 30%. Y esta se va a elevar al 50%, principalmente cuando nuestro paciente tiene una enfermedad subyacente, como por ejemplo la sinusitis esfenoidal. En este caso, la mortalidad se eleva hasta un 50%. Y 30% de nuestros pacientes van a presentar secuelas. Dentro de las más destacadas va a ser una oftalmoplegia, que ya lo vimos, es un trastorno que va a afectar la movilidad de los ojos. También nuestro paciente puede presentar ceguera, puede presentar alguna discapacidad por un accidente cerebrovascular que se presente secundariamente. También puede nuestro paciente presentar hipopituitarismo y todos estos van a ser permanentes. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y estas son nuestras fuentes de consulta que realizamos para esta exposición. Muchas gracias por su atención.